Buenos días. En este video vamos a hablar sobre un ensayo para determinar la templabilidad de un material llamado ensayo Jominy. En el video pasado tratamos sobre tratamientos térmicos. Terminamos hablando del temple, de las curvas para hallar las propiedades de dureza cuando se va a realizar un determinado temple, teniendo en cuenta la transformación isotérmica que sufren los diferentes componentes. Entonces hay unos materiales que se dejan templar mejor que otro tipo de materiales, que reciben mejor el temple y reaccionan mejor a este tratamiento térmico para responder en una mejora en su resistencia y en su dureza. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar qué tan templable es un material? Entonces, el ensayo Jominy nos da una facilidad para poder tener como una escala numérica y poder decir este material es templable o no es templable o es mejor templable que aquel otro. De eso trata el ensayo Jominy, determinar la templabilidad de un material. Entonces, una prueba de laboratorio en la cual tenemos una probeta estandarizada. Estas son las medidas estándar de la probeta, de 4 pulgadas o 100 milímetros de longitud, un diámetro de 1 pulgada o 25 milímetros. Acá tiene un hombro para descansar de 29 milímetros con un espesor de 3 milímetros. ¿En qué consiste el ensayo? Colocamos la probeta que ha sido llevada a una temperatura de austerización por encima de 950 grados centígrados. La colocamos sobre este soporte y en la parte inferior tenemos una salida de agua que impacta sobre esa probeta a una distancia de media pulgada, 12.5 milímetros, y tomamos unas medidas a lo largo de la longitud de la probeta. Entonces, cuando impacta acá el fluido, empieza a realizarse un tratamiento térmico en esta área y tomamos unas mediciones a lo largo de esta longitud. Entonces, esta primera área sería el área donde se va a registrar la mayor dureza, ya que es la que está en contacto directo con el fluido. Esta es la que sufre el choque térmico. Y ya los elementos que están por acá alejados, pues ya no tienen una incidencia tan directa, sino va a ser por transferencia de calor. En la norma nos habla de unas respectivas condiciones: 24 grados centígrados el agua. Nos habla de esta distancia y la distancia donde vamos a tomar las medidas. Entonces, para seguir aclarando en qué consiste el ensayo, vamos a definir qué es la templabilidad. La templabilidad se define como la propiedad que determina la profundidad de distribución de la dureza inducida mediante el templado a partir de la condición austenítica. Entonces, si tenemos una pieza de un ancho dado, un ancho considerable, ¿qué tanto aumenta la dureza a medida que aumenta la profundidad de esa pieza? Cuando sometemos una pieza a temple, la máxima dureza va a ser en la superficie exterior de la pieza, y esa dureza empieza a decrecer a medida que vamos hacia el centro de la pieza. Entonces imaginémonos un eje redondo. La máxima dureza se da en su periferia, en su parte exterior, y a medida que nos acercamos hacia el centro de ese eje, la dureza va disminuyendo. Entonces en eso consiste la templabilidad. Entonces nos define la profundidad de distribución de la dureza en una determinada pieza. ¿De qué depende la templabilidad? Depende de la composición del material, del tamaño de grano austenítico y de la estructura del acero antes de ser templado. De estos tres factores son importantes al momento de tener una buena o una mala templabilidad. Importante, la templabilidad no debe confundirse con dureza. Una cosa es la templabilidad, otra cosa es la dureza. La templabilidad es la forma en que aumenta, o más bien decrece, la dureza a medida que aumenta la profundidad en un material. Y la dureza ya es la resistencia a dejarse rayar.
Entonces, vamos a explicar bien en qué consiste la prueba. Impactamos con agua a 24 grados centígrados del extremo, una barra circular de 1 pulgada, una longitud de 4 pulgadas y un reborde de 1 y un 16, que son estos 3 milímetros que tenemos acá. Acá tenemos ya un esquema de cómo es el dispositivo donde se aplica la prueba o el ensayo, ya un soporte donde ya tenemos establecidas las distancias. Simplemente colocamos acá la probeta, abrimos la llave y empezamos o se empieza a ocurrir el evento de temple. Ya esta distancia ya está dada por defecto de acuerdo a las dimensiones del dispositivo. Entonces se lleva la probeta a la temperatura de esterilización, recordemos que sobre 950 grados centígrados, se coloca en el portapiezas, se lanza el chorro sobre el extremo de la probeta. Bueno, después de que se enfría las superficies, se pule en dos caras. Hacemos un pulido superficial en dos extremos a 180 grados. Es circular, entonces cogemos un punto de referencia, pulimos levemente y a 180 realizamos la misma operación. Y a lo largo de una distancia de 2.5 pulgadas, 2.5 pulgadas de este extremo hacia arriba, recordemos que la probeta mide 4 pulgadas, entonces 2.5 de acá hasta acá, tomamos unas medidas de dureza. Dividimos esas 2.5 pulgadas en 20 puntos y tomamos los datos de dureza. Entonces en el punto 1 tomamos una dureza acá y tomamos dureza a 180 grados. Entonces vamos a tener las dos durezas. Entonces el punto 1, la distancia, en este caso 1.6 milímetros del borde, 1.6 milímetros del borde del punto 1, y tomamos las dos durezas a la misma distancia en 0 grados y en 180 grados. Es decir, por cada punto vamos a tener dos valores, a 0 grados y a 180 grados. Y sacamos un promedio de esas dos medidas. Por ejemplo, aquí 95 y 99, el promedio es 97. Establecemos el promedio en cada punto. Por eso los tomamos en 0 y 180 grados para hacer un promedio de esas medidas. Luego graficamos la distancia de cada punto versus la dureza que nos dio. Entonces 1.6 milímetros, una dureza de 97, 3.6 milímetros, una dureza de 97, 5.6 milímetros, una dureza de 93, el promedio. Y obtenemos una curva de este tipo. Entonces, a medida que aumenta la distancia, disminuye la dureza. Entonces, esto lo podemos llevar a un material que tenga un espesor determinado, que tenga la misma composición de la probeta que realizamos el ensayo, y podemos predecir su comportamiento. Entonces, a medida, esto sería la superficie del elemento, y a medida que vamos acercándonos hacia el centro del elemento, se va reduciendo su dureza. ¿Qué podemos determinar acá? Cuando las curvas caen rápidamente, caen muy rápido, se dice que ese acero tiene una baja templabilidad. Y cuando las curvas tienden a ser completamente horizontales, sería un acero con muy alta templabilidad, porque no tenemos una caída significativa de dureza. Siempre va a haber caída, pero entre más horizontal sea la curva, entre menos fuerte sea esta caída, nos indica que el acero es más templable.
Medios de enfriamiento. ¿Qué medios de enfriamiento tenemos cuando realizamos un tratamiento térmico? Dependiendo del medio de enfriamiento, asimismo se van a dar las características de ese tratamiento térmico. Es decir, dependiendo de qué medio escojamos, asimismo vamos a tener una dureza y una resistencia y también una fragilidad en el elemento. Entonces, vamos a mirar cuáles son los medios de enfriamiento más comunes. Normalmente tenemos dos medios, el aceite y el agua. ¿Qué características se tienen? En el agua el choque térmico es mucho más alto. En el aceite el choque térmico no es tan alto que como en el agua. Entonces cuando queremos grandes durezas y no nos importa la fragilidad, podemos trabajar en el agua. Pero cuando ya la fragilidad es un problema grande, dependiendo de nuestra aplicación, tenemos que trabajar en el aceite. En realidad, aproximadamente el 95% de los tratamientos térmicos de temple se hacen en aceite. En agua es muy raro hacerlos, porque como les digo, es para piezas donde la fragilidad no sea tan importante. Porque en el agua vamos a tener una muy buena dureza, pero vamos a tener una alta fragilidad y unos esfuerzos internos muy altos. Entonces por eso casi no es muy utilizado. Entonces el enfriamiento, ¿cuál es el objetivo? Es transformar la austenita en martensita. Recordemos la martensita, el elemento principal del temple, que nos da muy alta dureza, pero también nos da fragilidad. Entonces eso es lo que nace en el enfriamiento, transformar austenita en martensita. Acá tenemos un término importante, velocidad crítica del temple. ¿Qué es la velocidad crítica del temple? Es la velocidad de enfriamiento mínima para que haya lugar a la transformación de austenita a martensita. Si hacemos a una velocidad muy lenta, lo dejamos en el mismo horno, apagamos el horno y lo dejamos ahí, lo más probable es que no vamos a tener transformación de austenita a martensita. Simplemente vamos a tener un proceso posiblemente de recocido. Entonces los medios de enfriamiento, como hablábamos anteriormente, tenemos el agua, el cual es el medio más rápido y potente, se obtiene el temple más fuerte. La temperatura del agua debe ser menor a 30 grados centígrados y las piezas deben agitarse dentro del agua para impedir que el vapor producto haga de aislante, retrasando el enfriamiento. ¿Qué pasa? Resulta que por la alta temperatura de la pieza, el primer efecto es que el agua se evapora. Entonces la pieza no está en contacto con el agua, sino con vapor. Y esto produce primero que todo un aislante de temperatura que retrasa el enfriamiento y también produce alta corrosión. Entonces por eso la pieza debe agitarse para evitar que solo esté en contacto con el vapor. Y tenemos aceite mineral. Es más lento que el agua para temples más suaves y uniformes. Entonces, de nuevo repito, 95% en aceite mineral. Agua para aplicaciones ya muy especiales donde el elemento no va a estar sometido a esfuerzos cíclicos ni esfuerzos de flexión, ni lo va a afectar la fragilidad. De pronto solamente puede estar sometido a temas de desgaste por abrasión, nos podría servir. Y tenemos otro que son metales y sales fundidas. Entonces para enfriamiento isotérmicos, tratamiento isotérmico a la misma temperatura. Entonces esto nos sirve cuando necesitamos conservar una temperatura estándar, dejar el elemento en una temperatura fija. Como lo vimos en las curvas de enfriamiento, a veces muchas veces necesitamos tener unas temperaturas estables. Entonces para eso nos sirven estas metales y sales fundidas, donde su transferencia de calor no es tan alta. Entonces los metales más usados está el plomo y el mercurio, y el plomo y el estaño. Acá tenemos unas tablas de velocidades de enfriamiento de diferentes medios. Entonces, ¿cómo la analizamos? Velocidad de enfriamiento en grados centígrados sobre segundo. ¿Cuántos grados centígrados?
nos enfría en un segundo. Entonces en agua a 30 grados nos enfría 500 grados en un segundo. Imagine, bajamos 500 grados centígrados en un segundo. Es un choque térmico muy grande, abrupto. Por eso es que el agua se evapora y por eso es que tenemos esfuerzos internos grandísimos. Y en el rango de 300 a 200 el enfriamiento es de 270 grados centígrados por segundo. Emulsión de aceite en agua, bajamos 200 grados por segundo. Y aceite mineral promedio, el que se utiliza normalmente, bajamos entre 100 a 150 grados centígrados por segundo. ¿Sí? Es notoria la diferencia entre este choque térmico de bajar 500 grados por segundo a bajar 150 grados por segundo. Aire comprimido el que nos puede dar un compresor, ya el choque ya es mucho más lento, serían 30 grados por segundo. Y aire tranquilo, sacamos la pieza y la dejamos al aire libre, 3 grados por segundo, ya la tasa es muy pequeña. Imaginen una pieza que está a 650 grados centígrados, bajando a razón de 3 grados por segundo, es más demorado. Por eso es que una pieza rojo vivo la dejamos al aire libre y se demora un tiempo grande en enfriar. Aquí están las diferencias. Tengamos esta en la retina, que es la más utilizada, de 100 a 150 grados por segundo, y si la temperatura estaba entre 300 y 200, de entre 20 y 50 por segundo. Esto no es lineal, como ustedes ven la tabla, hasta un cierto rango va en una velocidad rápida y acá cambia la velocidad. A medida que es más frío, la transferencia de calor es más lenta, entonces el enfriamiento es más lento. Hay un tema importante relacionado con el recocido. Resulta que muchos elementos que son formados normalmente en frío, por forja normalmente, o por algún proceso mecánico donde deforma en frío los metales, entonces nos quedan unos esfuerzos internos muy altos, unos esfuerzos que cuando la pieza esté sometida a alguna fuerza nos puede fallar. Esos esfuerzos sirven como concentradores y por ahí nos puede fallar y crearse una fisura o una grieta en la pieza que finalmente no la va a dañar. Entonces, una de las grandes aplicaciones del recocido es eliminar esos esfuerzos internos, ese estrés térmico que en mucha literatura llaman. El recocido nos da la posibilidad de eliminarlo. Entonces aquí vemos varias aplicaciones de estos clavos, de estas latas, estas cucharas que fueron hechas con pura deformación en frío. Es necesario aplicarles un proceso de recocido para eliminar y minimizar esos esfuerzos internos y que estas piezas no nos vayan a fallar en la aplicación, no vayan a fallar por sus esfuerzos internos, por ese estrés térmico. Ustedes conocen, hay unos clavos, los que se llaman de acero dulce, que al menor impacto que se les pegue, que no esté completamente perpendicular a su plano, se rompen. Son demasiado frágiles. Se utilizan, los que se utilizan para paredes. ¿Qué es una deformación plástica en frío? Por ejemplo, aquí vemos un proceso de laminado donde estamos reduciendo el espesor del material. Cada vez el material es más delgado, entonces estos dados nos ejercen una presión, obligan al material a circular y a reducir su espesor. Entonces acá nos quedan acumulados los esfuerzos internos que van a ser propensos a presentar fisuras. De ese esfuerzo interno se puede iniciar una fisura que nos va a dañar la pieza. Acá tenemos un proceso de formación en forja, donde también deformamos el material, lo obligamos a adquirir una forma
compresión, muchas veces en frío. Lo mismo, nos queda todo sometido, estos cambios de dirección nos quedan sometidos a esfuerzos internos que muy seguramente por ahí se va a ir la pieza si no la sometemos a un proceso de recocido. Acá tenemos en deformación plástica en un proceso de destrucción que obligamos al material a pasar por un determinado dado. Procesos de deformación plástica, esto también es de prensa, donde impactamos con unos dados y logramos unas determinadas geometrías. Entonces todos estos elementos deben ser sometidos al proceso de recocido. Recuerden el recocido que elevamos a una temperatura de austerización la pieza y el enfriamiento es un enfriamiento lento. Normalmente se hace al aire libre o se hace en el horno, se apaga el horno y se deja enfriar el material dentro del horno. Entonces con eso logramos eliminar esos esfuerzos y ese estrés térmico. Esto ténganlo muy presente si en algún momento se desarrollan alguna aplicación, elaboran un producto que esté sometido a este tipo de deformación, entonces hay que tener en cuenta ese estrés térmico y eliminarlo por medio de un proceso de recocido. Muchas gracias.